Dijo, no, en unos 5, 6 días se lo traemos. Pasaron 2 años y 4 meses. No. O sea, ellos es el engaño. Y ahí sí, o sea, nunca te dicen la verdad. Entonces imagínate la angustia. ¿Cómo era esa mamá sin ese hijo durante tanto tiempo? Esa era una angustia tenaz, porque, por lo que te digo, adicionalmente saber que mi familia no sabía la existencia, nadie sabía la existencia de Manuel. Entonces la angustia mía era que se fuera a perder allá en la selva. Y yo le dije a la Virgen, ayúdame a salir de todo este dolor, ¿sí? Ay, sí. Como hacer esa abstracción, como entregarlo en una cajita y tú manéjalo como tú mejor consideres, porque es que esto es demasiado, eso me sobrepasa de todas las maneras. Yo ni lo podría verbalizar, fíjate. Así es tal el impacto que tú no encuentras palabras para expresar ese dolor, esa tristeza enorme que tú alcanzas a sentir. Estar al borde de la muerte le genera a uno un estrés que yo, mirándolo en retrospectiva, le doy gracias a Dios de haberlo podido superar, ¿no? Cuando ya, por fortuna de Dios, logramos recobrar la libertad, pues yo tengo una familia linda. También el hecho de haber recobrado a mi hijo también fue una cosa muy linda, fíjate, porque digamos que en esta historia, a pesar de lo duro, pues salió bien. Claro. Entonces, a partir de hacer la lista de qué es lo más positivo, pues casi que todo era positivo. Me gustaría ser abuela, ¿sí? Me gustaría tener nietos. Bueno, pero no presionemos a Manuel, que tiene 21 años. Y eso me dice mamá todo su tiempo. Y tiene toda la razón. Pero para decirte que es como una visión a largo plazo, como ese sentido de generar familia, ¿sí ves? Esto es Geniales y Mayores que Yo, un espacio patrocinado por Colsubsidio, una empresa que reconoce e impulsa la fuerza transformadora de las mujeres. Episodio 34. Clara Rojas. De Clara Rojas todos supimos en Colombia y en el mundo por cuenta de Emanuel, su hijo. Emanuel, según la Biblia, significa Dios con nosotros. Este es un capítulo casi que inverosímil en la historia de nuestro país, el de un niño concebido en la selva por una mamá secuestrada, a quien le hacen una cesárea en las peores condiciones de salubridad, sin los mínimos cuidados médicos regulares. Un niño al que separan de su madre y a cuyos brazos vuelve años después en medio de enormes contrariedades. Es una historia tan impresionante que solo se compara con la manera en la cual la misma Clara Rojas se ha convertido en la mujer que es hoy, serena, fuerte, llena de enseñanzas. Aquí está, para recordarnos su relato, que lo hemos escuchado muchas veces y de muchas maneras, en libros, en documentales, en películas, en español, en inglés, en tantos idiomas, pero no nos deja de sorprender. Y sobre todo, no nos deja de sorprender ella, con semejante pasado, esa fortaleza que tiene hoy en día. Cómo se recuperó, cómo sanó sus heridas, cómo es su relación con su hijo. De todo eso vamos a hablar en este capítulo, con una coincidencia especial, y es que lo grabamos justo en el momento en el que el mundo entero ha visto a los últimos 20 rehenes vivos en poder de Hamás siendo liberados en Oriente Medio. Bienvenidos. Clara, me da mucho gusto que estés aquí. Bienvenida. Sí, pues mil gracias, Vanessa, por esta invitación, por este espacio. Realmente la que más lo disfruto soy yo. Yo también. Además, estamos en una coyuntura muy especial que yo creo que hace pues particularmente llamativa esta entrevista, que por supuesto fue agendada mucho tiempo antes, pero para que tengamos en cuenta la coyuntura, acabamos de pasar el acuerdo entre Hamás, el gobierno israelí, con la mediación de Estados Unidos, de Turquía, de Qatar, de Emiratos Árabes, precisamente para eso, para que se lograra la liberación de los 20 secuestrados israelíes que estaban en poder de Hamás desde hace 2 años, y también la liberación de 1.700 presos, 2.000 en total, 300 acusados por delitos, incluso por penas vinculadas a pena de muerte,
pero 1.700 más palestinos en poder de Israel, juzgados en Israel o en procesos judiciales en Israel. Entonces creo que toda la coyuntura es interesante y me emociona mucho tenerte. Bienvenida. Oh, mil gracias. Y tú, por ejemplo, que eres una mujer informadísima y que vives además con un pie en la política, el otro en las conferencias, siempre con un mensaje de recuperación, ves una noticia como esta, la de un acuerdo humanitario de esa dimensión, recuerdas el secuestro y ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Pues lo primero sí es dar gracias a Dios, porque realmente pues estas personas de un lado y del otro sí estaban sufriendo mucho, ¿sí ves? Y el mundo también tenía una tensión muy fuerte. Entonces, siquiera que no se alargó más, que pudieron llegar a un inicio de acuerdo, porque fíjate que todavía hay muchos puntos por resolver, pero por lo menos ya estas personas que estaban vivas lograron recobrar su libertad, y mucha gente muy joven, que es para sorpresa de uno, ¿no? Como entre 24 y 40 y algo de años. Me da también dolor porque los veo muy afectados, fíjate. Entonces ruego a Dios que ojalá se puedan recuperar ellos y sus familias, ¿no? Que el impacto del drama, que sí es muy fuerte, pues no se quedaran allá atrás en eso, sino en el momento presente. Por fortuna, fíjate, estos colombo-israelíes tienen un hijito pequeño, entonces ojalá que eso los motive para que los saque adelante, pensar en el presente y en el futuro y rehacer sus vidas, ¿no? Que es como el primer tema. ¿Cómo se recupera uno después de semejante afectación? Bueno, lo primero es tener muchas ganas de salir adelante, ¿no? Y superar ese shock no es fácil. Lo que a uno más le ayuda sin duda es ese acogimiento de la familia, los amigos y la sociedad, que ayer ya lo empezamos a ver, lo cual es muy alentador. Esa bienvenida, ese apoyo social es fundamental. Y yo pienso que a partir de ahí, poco a poco, ¿no? A veces uno quisiera solucionar la vida de un momento para otro porque hay incertidumbre de todos lados. Los familiares de saber si la persona que llega, en qué condiciones está. Y la persona que ha sido secuestrada, pues también muy difícil, ¿no? De saber cómo vuelve a encontrar su espacio. Durísimo. Sí, entonces darse tiempo, ¿no? Porque a veces uno es afanado que quiere todo ya y resulta que todo no es ya y la vida sí cambia para todos. Que eso es importante tenerlo en cuenta. Los roles cambian, las situaciones cambian, el paso del tiempo es otro mundo, ¿sí ves? Y mientras uno va como entendiendo todo eso, pues pasan sus días, encomendarse, creo yo, a Dios, independiente de su creencia religiosa, pues todos tenemos un Dios, de que les ayude como a superar esa situación y entenderla, ¿no? Clara, tú tenías 30 y cuántos cuando te secuestraron. 34. 34. Muy joven. Y ahora tienes 60. Sí, O sea, hace 26 años. sí, Eras muy jovencita. sí. Y 26 años es mucho tiempo, pero tampoco tanto. No tanto. Pues ha pasado todo tan rápido que uno, pues sobre todo cuando vienen estas noticias, siente como si hubiera sido hace, no sé, 5 años, 3 así, lo siente más corto, ¿no? Fueron 6 años de secuestro, ¿no? 6 años, increíble, ¿no? Pues es que 6 años es mucho tiempo, Mucho tiempo. ¿no? Mucho tiempo. Y ahora que te ves a ti, digamos, cómo eras antes de ese secuestro, cómo eres hoy en día, cómo fuiste inmediatamente después, ¿qué reflexiones se te pasan por la mente? ¿Cómo eras antes de haber perdido la libertad? Yo era una mujer muy joven, como tú lo dices, y muy impulsiva, ¿no? De pronto por eso fue que resulté secuestrada. Sí, porque yo siempre desde que te conozco te he visto como una persona muy calmada, muy ecuánime. Claro que sí, pero igual, en general sí, pero igual era como muy apasionada por los temas, ¿sí ves? Y tal vez si en su momento lo hubiera tomado un poquito con más calma, no resultó secuestrada, fíjate, porque yo igual no tenía que ir obligatoriamente ese día. Como que hay situaciones que uno dice, como que yo, ¿por qué estaba ahí? ¿Sí ves? Entonces, digamos que el secuestro, digamos lo que aprendí que fue una experiencia dolorosa, ¿no? A veces uno aprende con el dolor, lamentablemente, como a ver las cosas un poco más con calma, ¿no? A tomar ciertas decisiones. Durante el secuestro, pues sin duda fue una experiencia muy fuerte, ¿no? Mucho aislamiento, mucho sufrimiento, mucha soledad, mucha agonía, ¿no? Es que estar al borde de la muerte le genera a uno un estrés que yo, mirándolo en retrospectiva, le doy gracias a Dios de haberlo podido superar, ¿no? Cuando ya, por fortuna de Dios, logramos recobrar la libertad, pues yo tengo una familia linda.
también el hecho de haber recobrado a mi hijo también fue una cosa muy linda, fíjate, porque digamos que en esta historia, a pesar de lo duro, pues salió bien. Claro. Entonces, a partir de hacer la lista de qué es lo más positivo, pues casi que todo era positivo. Ya, a pesar de que tocaba volver a empezar de nuevo, por empezar a buscar casa, buscar trabajo, todas esas situaciones, pero el hecho de estar juntos y estar con tu mamá, que fue bien siempre tan especial. Y la familia, entonces pues todo eso ayuda enormemente. Bueno, 6 años es mucho tiempo. Y uno, 6 años al borde de la muerte, 6 años en peligro, 6 años todos los días de la vida pensando que la vida se puede acabar. Sí, ¿Así es el secuestro? Sí, es angustiante, es por eso. Entonces uno empieza a ver los tiempos más cortos. Yo no sé si a ti te pasaba cuando tenías 20 años que decía, no, yo quiero hacer esto y esto y esto, ¿no? Pero con el tema del secuestro, tu esquema, tu panorama es en el momento, es en el día, ¿no? Yo cada vez que amanecía le daba gracias a Dios por estar viva, ¿sí? Hoy le sigo dando gracias a Dios. Lo primero que hago cuando me levanto es dar gracias a Dios, estoy viva, ¿no? Estoy bien. Mira todas las cosas positivas que tengo. Yo ayer volví a hacer cuentas cuando vi toda esta noticia. Pues sin duda rezaba por todas estas personas porque están viviendo un momento muy difícil, ¿sí ves? Si bien ya pasó lo más duro, este momento también es difícil. ¿El de la libertad? ¿El de cuando uno llega a la libertad? Sí, es difícil por la adaptación de unos y otros, porque las expectativas de unos y otros son diferentes, ¿sí ves? Y mientras uno logra poner en blanco y negro esos sentimientos que son como en contraste, porque uno igual, una persona secuestrada viene con dolor, viene con rabia, viene con melancolía, viene con añoranza. Entonces, mientras uno logra limpiar todo eso negativo para poder hacerse a este ambiente y no descargar esa energía negativa con sus seres queridos, pues pasa también un tiempo, fíjate. Claro. Igual los seres queridos también, la familia también debe tener su rollo acumulado de mucho tiempo. O sea, es que la ansiedad en esos procesos tan largos de acumulación es fuerte, ¿ves? ¿Y cómo te curaste? ¿Cómo reparaste ese dolor, esa añoranza, esa tristeza, ese miedo, esa melancolía, todo lo que me dices? Sí, pues yo le doy gracias a Dios, te digo, porque en mi caso, pues mi mamá fue maravillosa, como tú bien lo señalas, y ella me dijo, lo que tú quieras, o sea, tómate tu tiempo para rehacer tu vida, ¿no? Como que no es el afán de que mañana mismo tenemos que mirar qué hacer. Eso me dio una gran tranquilidad. Y como empezar a asumir mi rol de madre, me dio mucha alegría ver a este bebé tan lindo. Muchos sentimientos de ternura se despertaron en mí, fíjate. Por fortuna yo tenía una tía que vivía en los Estados Unidos, entonces llamó a mi mamá y le dijo, se vienen para acá, el tiempo que quieran. Entonces digamos que yo a las 2 semanas o 3, yo ya estaba, y me fui como 2 meses. Y fue un momento espectacular porque ya no teníamos todo ese ajetreo de la prensa, que también es fuerte porque pues uno viene en shock, pero toda esta avalancha de gente también es avasallante, ¿sí ves? Es abrumador. Entonces, pues es bueno como hacer una pausa en eso y como tener tiempo para uno. Mi tía tenía una casa en Naples, en Florida, súper lindo. Y me dijo, tú puedes ir a la playa. Y cuando yo quieres. Me iba descalza, caminando, nadie me conocía. O sea, pasaba como una más. Y eso me dio una energía tan maravillosa. Volví a la casa, le ayudaba a mi tía a hacer el desayuno, ya Manuel se levantaba. Sí, como ese ambiente hogareño. Hasta me acuerdo que yo le decía a mi tía, bueno, yo te acompaño a hacer mercado. Ella no me quería dejar hacer ninguna compra ni que comprara nada. Entonces yo dije, no, déjame. Entonces digamos que al principio ella se molestaba porque me dijo, no, tú no te preocupes por esto, pero para mí era parte de la vida. Pero esos meses con ella o esas semanas fueron muy importantes, fíjate. Y después, pues nada, hicimos lo de ¿Hicieron terapia y todas esas cosas o no? Todavía terapia no. Lo que hicimos fue pasear, como pensar en otra cosa. Entonces estábamos muy enfocados en Emanuel, ¿no? En llevarlo. Entonces fuimos a Disney. Esos días en Disney fueron maravillosos. Tenía otra familia en Tampa. Entonces me acuerdo que un primo salió al aeropuerto a recibirnos y me dijo, tú no conoces, aquí en Estados Unidos también hay basílicas. Todo ese dolor que tú traes, Clary, porque así me dicen mis primos, déjaselo en esta basílica la Virgen. Y yo, el día que fuimos, que sería un día entre semana, que no había nadie, y yo entro a esta basílica de una construcción súper moderna,
con todos estos mosaicos azul y blanco, o sea, un ambiente espiritual tan lindo. Y yo sentí como otra energía, ¿no? Y prendí mi velita y dije, yo hago la tarea. Y yo le dije a la Virgen, ayúdame a salir de todo este dolor, ¿sí? Ay, sí. Como hacer esa abstracción, como entregarlo en una cajita y tú manéjalo como tú mejor consideres, porque es que esto es demasiado, eso me sobrepasa de todas las maneras. Yo ni lo podría verbalizar, fíjate. Así es tal el impacto que tú no encuentras palabras para expresar ese dolor, esa tristeza enorme que tú alcanzas a sentir. Emanuel tenía ¿cuántos años? En ese momento tenía 2 años y 8 meses. Entonces era una maravilla porque él estaba muy feliz de encontrar a su familia, fíjate. ¿Tú lo dejaste de ver cuando él tenía cuánto? Como unos 8, 7 meses. O sea, casi 2 años y pico, Sí. sin verlo. Ay, Clara, qué dolor. Sí, sí. Lo que pasa es que esta historia, los periodistas como yo, la cubrimos, la hemos vuelto a hablar, yo misma te he entrevistado en varios escenarios, Así es. pero es durísima. Es durísima. Una mamá que deja de ver a su hijo durante más de 2 años en la selva. Entras a un mercadito y el niño o la niña se te aparece 2 minutos, el susto que tú alcanzas a sentir de que se te perdió, ¿no? Imagínate 2 años y pico. ¿Cómo se perdió Manuel? Pues más que perder es la sensación de que te lo quitan, ¿sí? Él estaba enfermo y en teoría le iban a prestar una atención médica, tenía lesbaniasis. ¿Lo del bracito era? Sí, y lesbaniasis. Sí. Entonces, pues si no le daban la medicina se podía morir. Entonces, yo le dije al señor, al comandante del campamento, mire, por favor, busquemos la medicina porque es que se nos va a morir el niño. O sea, esto es la inanición, no había ni leche. O sea, era una situación muy dramática. Entonces él dijo, pero usted no la podemos mover, pero viene una persona y se va a llevar al niño por 2, 3 días. Le van a aplicar y después se lo trae. Entonces, ¿a ti no te podía mover porque por la cirugía tuya también? no, ¿o por qué? porque estábamos secuestrados y ellos, como estaban los operativos militares, siempre tenían preocupación de que alguna vereda o alguien me pudiera ver y pudiera dar noticia de esa situación. Uh-huh. Entonces, pues se vendría encima de todas las personas que en ese momento estábamos secuestradas. Entonces dijo, no, en unos 5, 6 días se lo traemos. Pasaron 2 años y 4 meses. No. O sea, ellos es el engaño. Y ahí sí, o sea, nunca te dicen la verdad. Entonces imagínate la angustia. ¿Cómo era esa mamá sin ese hijo durante tanto tiempo? Pues era una angustia tenaz, porque, por lo que te digo, adicionalmente saber que mi familia no sabía la existencia, nadie sabía la existencia de Manuel. Entonces la angustia mía era que se fuera a perder allá en la selva. O sea, con cualquier persona podía estar, pero nadie sabía ni que era mi hijo, ni que se llamaba Manuel, no había ningún registro civil de él, nadie sabía, ¿sí ves? Entonces la angustia mía es, yo le pedí a Dios, ayúdame a sobrevivir porque si no mi niño se va a morir en la selva, ¿no? Una angustia enorme. No, al borde de la locura porque tú lloras de la desesperación porque no te dan ninguna respuesta, no es un silencio mudo que nadie te da respuesta. Una agonía enorme, ¿no? Entonces, pues cuando ya todo esto se desenvolvió como se fue dando, pues yo lo único que doy es gracias a Dios por estar vivos, ¿no? Por habernos reencontrado, por haber tenido la oportunidad de haber compartido con mi mamá también tantos años, fíjate. Claro, que tuviste la oportunidad de que ella fuera abuela de Manuel. Sí, que fue divina porque igual desde que me liberan, incluso yo lo comento en el libro, ¿no? Desde que me liberan ella me dice, mi hija, pues como te dicen las mamás, ¿no? Tú organiza tu vida. Y ella estaba dispuesta como a adaptarse a nuestro entorno como, sí, pero como mucha pita suelta, como desarrolla lo que tú crees. Yo nunca la sentí inmersiva, ni sentí un reproche de ninguna especie. No, por es el que contrario, tu mamá era... una generosidad de alma. Y ella Sí. disfrutaba el momento presente en cosas sencillas, ¿sí ves? Tú hablas mucho, pues hablas de ella. En este libro, Te entrego mi corazón, y también en Cautiva, Así que es. salió en el 2009, que es el que cuenta pues toda la historia de ese secuestro. Y entonces a Manuel, estoy recordándolo porque fíjate que uno en este país, entre todas las noticias, toda la información y todo lo que pasa todos los días, pues se le olvidan estas historias que son de verdad tan fuertes. Así es. Entonces a ti te quitan a Manuel a los 8 meses y ya te lo entregan cuando en diciembre te liberan, y es todo ese proceso Así es, a que mí me aparece. entrega aquí el presidente Uribe, el Bienestar Claro. Familiar, ¿no? La directora del Bienestar Familiar en su momento, y yo le doy gracias a Dios, ¿no? Porque ellos
ya habían hecho el examen de ADN a mi mamá y por fortuna pues había salido que sí era mi hijo, ¿no? O de nuestro cuadro familiar. Es que es una historia de locos por donde tú lo ves. De locos. Pero pues de locos chévere, ¿sí ves? Pues con final feliz. Sí, porque hay historias que se vuelven, a pesar de que esto es drama, pero logramos que terminara bien, ¿no? O que vaya encauzándose bien. Y mi mamá sin duda fue un personaje central. Por eso, pues yo, si bien había escrito mi historia, que era cautiva, pues cuando pasa el tiempo, reuniéndome con amigas, pues siempre me habían hablado lo que fue mi mamá mientras yo estuve secuestrada, que yo, Claro. pues no yo la conocía, obvio, pero no sabía cómo ella se dio al país y al mundo, porque realmente se convirtió también en un personaje Global. pues, entonces me puse a la tarea, porque muchas amigas me dijeron, su mamá es un referente, usted tiene que dedicarle tiempo a saber qué fue lo que ella hizo mientras usted estuvo cautiva. Desafortunadamente murió en el 2016, pero yo sentía pues las ganas, ¿no? Más que el deber es el deseo profundo de entender bien, y fue una manera también de estar como más conectada con ella. Y de contarle también a Manuel de golpe quién claro, era su abuela, ¿no? Claro, y también recordarle a todos sus sobrinos y a toda su familia, porque es que fue una mujer ejemplar, ¿no? Además tenía, piensa, tus 70 años, cuando ya ha pasado toda su vida. Y tener también que enfrentarse a semejante prueba tan dura de que le secuestren a su hija, que era la menor, ¿no? En una situación que es de muy difícil manejo porque no depende de la familia, sino es de actores externos. Es el presidente, era las FARC, eran los países amigos del proceso de paz, era la sociedad en su conjunto que se sensibilizó con este tema del secuestro. Y mi mamá, como una hormiguita, empieza a tocar puertas. Y yo creo que lo más valioso, y lo vine a, digamos que yo lo sentía, pero después de haber hecho toda esta investigación en los medios de comunicación, los periódicos de esa época, me di cuenta que el gran acierto de ella fue conservar su rol de madre, ¿sí ves? Y eso finalmente también conmovió a muchas personas, ¿no? Porque su interés era recuperar a su hija, no era Claro. otro. Aquí la tendríamos sentada, genial y mayor, que tú y que yo. Sí, así es, así es. Clara, la maternidad pues es dura, ¿no? No, la maternidad es difícil, parir es difícil, los primeros meses son durísimos y luego los hijos van creciendo y uno yo pues nunca volví a dormir bien del todo, uno como que pierde un montón de libertades, gana un montón de cosas, pero la maternidad por supuesto es difícil. La tuya tuvo que haber sido la más difícil de todas. Sí, fue duro porque estaba en un medio totalmente adverso desde todos los puntos de vista. O sea, no teníamos los recursos ni médicos, pero tampoco el entorno emocional. Porque fíjate que aquí cuando una mujer, digo aquí me refiero en la civilidad normal. En la Va a tener civilización. un bebé, sí, pues mal que bien, pues es el jaguar, es las amigas, es la familia, ¿sí ves? Siempre hay la novedad, por más angustia o ansiedad que tú tengas, hay un grupo de apoyo, ¿sí ves? Y en el peor de los casos, te dicen, siempre estás apoyada, ¿no? Incluso el personal médico es muy cercano. Y yo no tenía nada de eso, ¿sí ves? Entonces, también me sentí muy sola. Por eso le doy gracias a Dios, porque yo saqué una fortaleza que ni yo misma era consciente que tenía. ¿Por qué decidiste ser mamá en esas condiciones? Más que decidir, es que a veces la vida también te pone una situación que se te da, ¿sí ves? Digamos que sí es cierto que yo siempre había querido ser mamá, pero pues todo me imaginaba que me tocara en la selva en esa condición tan precaria. Entonces, pues fue duro, pero le doy gracias a Dios que me dio la fortaleza, a pesar de que lloré y pataleé y muchas veces me sentí muy sola, sobre todo también por mis compañeros, que fue un ambiente tenso y duro. También ellos con sus angustias propias, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora esta señora, sí, lo que nos faltaba. Sí, lo que nos también, faltaba. yo también los entiendo, pero igual, para mí era un golpe durísimo, ¿sí ves? ¿Tú tuviste en algún momento la necesidad de tomar una decisión sobre si seguías o no con ese embarazo? ¿O nunca hubo esa opción? No, nunca hubo esa opción porque yo durante el secuestro estuve muy flaca, ¿sí ves? Y digamos que a mí hasta el 5º mes empezó como a salirme un poquito la barriguita. ¿Te diste cuenta a los 5 A meses? los 5 meses. Y yo, pues uno en el secuestro a veces también se le da su tema menstrual, a veces viene y otras veces no. Sí, como que ahí
Claro, le cambiará todo el organismo, me Así imagino. es. Entonces, digamos que esta situación, pues yo se la achacaba un poco a eso, ¿no? Porque a los cambios, a la situación de tensión que vivíamos constantemente. Pues cuando ya me hacen el examen, pues no, la preocupación es enorme, porque yo digo, ¿y ahora? Pero ya mi hijo tenía, sí, mi bebecito tenía 5 meses. Entonces, pues yo nunca me planteé ninguna opción, a mí tampoco me plantearon ninguna, ¿sí? Tampoco era que tuviera gran espacio de diálogo para poder decidir, pero... ¿El papá tuvo algún tipo de injerencia en esa decisión, en algún tipo de acompañamiento contigo No, para o nada? nada. Señor cualquiera y chao. Sí, muy difícil, muy difícil. ¿Nunca lo volviste a ver? No, nunca. ¿Ni a saber de él? No, ¿Está vivo? ¿Está muerto? no sé. Ni idea. Fíjate que las informaciones que nos han llegado han sido contradictorias por parte de los mismos SFAR, que en su momento era Martín Sombra. Él al principio salió diciendo, y eso está en las noticias. Que era tu carcelero, ¿no? Sí, y que murió hace como un año. Salió diciendo que no, que lo habían matado, que le habían hecho un juicio y lo habían matado. Y después, años después, salió diciendo que no, que estaba vivo. O sea, una cosa, pero tampoco decía ni quién era, ni dónde estaba, ni, ¿sí? Entonces yo dije, pero esto tan raro, ¿sí? Y no lo dice en la JEP, que era donde ha debido decirlo, ¿no? Sino, creo que sacó un libro, yo no lo leí, pero pues sí, los medios me hicieron alguna entrevista, pero como yo no tenía la información ni podía corroborar, pues eso quedó así. Y 26 años después, con la reflexión del paso del tiempo, con la madurez que dan los años, cuando miras hacia atrás, ¿cómo te ves? Es decir, ¿te juzgas? No, yo eso le doy fue. Gracias a Dios, te juro. ¿Qué fue? Mi tía en inglés decía un dicho, como decía, who knows, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. Le doy gracias a Dios porque finalmente yo lo que hice fue, como este dicho que hay aquí, que es sobre la leche derramada, no vamos a volver atrás. O sea, se dieron las cosas así, porque si uno también se empieza a dar látigo que esto y lo otro, pues no. O si le empieza a dar látigo a otros, ¿sí ves? Y yo lo que tuve de acierto, y doy gracias a Dios, de pronto he sido muy repetitiva con este agradecimiento, pero es que soy consciente que todo era muy difícil. Muy difícil. Era como echar para adelante. Oiga, ya esto se presentó de esta manera, echemos para adelante. Y hoy, gracias a Dios, mi hijo tiene 21 años, ¿no? Va a la universidad y es un muchacho como cualquiera de su edad. Entonces yo digo, wow. Llegar a este resultado, por eso te digo que yo, pues suena exagerado, pero gracias a Dios, ¿sí ves? Pues algo muy bien tuviste que haber hecho para que Manuel tenga 21 años, esté como está, estés tú como estás, ¿no? Después de semejante trauma, es que es muy, muy en serio, es un capítulo muy importante de la historia de la guerra de Colombia. Así es, y mira que me han invitado a dar charlas sobre resiliencia y yo las empiezo con eso. Después del tiempo de reflexión me he dado cuenta que algo bueno sí hice, ¿sí ves? Y a partir de eso, pues he hecho mi lista de verificación de qué cosas buenas me sacaron de ese bache tan horrible del secuestro y de la amargura, porque no solo es la falta de libertad física, es el tema emocional, ¿no? Entonces, una vez yo recobro mi libertad física en enero del 2018, y gracias también a muy buena asesoría que tuve, empezando por mi mamá, que me decía, hija, puedes perdonar. O sea, es que lo tuyo no tiene justificación, ¿no? Lo que te ha pasado, no, sí. Total. O sea, tú no puedes quedarte en tu vida en todo lo que te hicieron y seguir enganchada a eso. Sí, como hecho para adelante. Haber ido a la basílica, entregarle ese dolor tan profundo a la Virgen. Esa fue la basílica en Estados Unidos que me contaste. Se llama María, Reina del Universo. Eres devota a la Virgen, me imagino. Total, claro. A la Virgen de Guadalupe. Me encantaría ir ya fui a la Virgen de Lourdes, a la Chiquinquirá. Me encantaría ir a la Virgen de Fátima. Porque por estos días es la celebración de la Virgen de Fátima. Porque yo sí siento ahí una mano linda, ¿sí ves? Porque todo estaba para que muriéramos ambos, tanto mi hijo como yo. ¿Y dónde estaba la Virgen cuando pasó todo eso? Pues uno a veces se pone a cuestionar, ¿no? Pero yo no he hecho ese tipo de cuestionamientos. Yo le pedí que me acompañara y yo siento que sí me acompañó, fíjate, en ese camino oscuro. Y tan es así que cuando recupero mi libertad empiezo un trabajo profundo de sanación emocional, de sanación de mis sentimientos, de mis emociones, de mis pensamientos.
escribo mucho, tratando de, oiga, que una cosa que es lo que pienso, pero también a veces siento y qué es lo que estoy haciendo. Como tratar de alinear esas tres cosas que normalmente uno las tiene como, como descuadernadas, ¿no te pasa? Que a veces uno piensa una cosa, siente otra, pero hace otra. Entonces, empezar como a ser consciente de cada uno de esos elementos para decir, oiga, yo sí quiero sanar, ¿sí? Y aferrarme a ese deseo de sanar mi corazón. ¿Qué me motivó? Porque si uno necesita es una meta. Claro. Pues mi hijo, fíjate, yo había vivido una niñez tranquila. Mis padres, si bien les tocó también desafíos muy fuertes en su propia vida, por decir el 9 de abril o cualquier otra situación que les atraviesa transversalmente, pero yo no tenía noticia de resentimiento, ¿sí? A pesar de que les había tocado cosas muy duras. Habían perdido, en el caso de mi papá, sus propiedades, ¿no? Fincas que les habían incendiado. Trajeron a Bogotá, le tocó empezar de ceros. Pero yo de ellos no sentí dolor ni amargura. Entonces yo dije, eso es lo que mejor me han dado, ¿sí ves? Es la mejor herencia, es el mejor legado. Yo le quiero dejar eso a mi hijo. Y eso me movió a hacer un esfuerzo profundo de sanación, de búsqueda del perdón y de entregarme al momento presente, ¿sí? Entonces, pues si tú me preguntas qué hice bien, esta tarea la hice bien y por eso la comparto, porque no es un trabajo fácil, es como de constancia, porque obviamente hay momentos en que uno se siente desfallecer, se angustia, quiere echar como para atrás, pero pues también hay un ser lindo, ¿no? Es un niño que uno sin duda, pues entre más lo impulse, ellos más van a florecer, más va a fluir y eso me animó enormemente, ¿no? Y no, yo creo que has hecho todo bien. Es decir, uno salir de semejante infierno, recuperarse, salir adelante y volver la sanación además una experiencia para compartir y para dar esas lecciones en un mundo en el que la gente está tan herida y tan dolida. No, claro, y que se ayuda a estar más dolida, ¿no? A generar el odio y la polarización. Entonces tú ahora pasas gran parte de tu tiempo dando conferencias. Sí, en la medida que me llaman lo hago con el mayor gusto. Y lo otro que hago es escribir libros. Venía dando clase en la universidad, lo cual también disfruto enormemente porque es estar cerca de las generaciones más jóvenes y es estimulante. Entonces, sino que este año para poder sacar mi libro, que lo tenía retrasado, hice mi año sabático. Claro, a escribir. Entonces le dije a la universidad, venga, déjenme porque si no, no salgo. O sea, y uno piensa que no, pero necesita tiempo para buscar, para pensar, para escribir, para volver a releer, ¿no? Tocar las puertas en las editoriales, ver cómo se organiza. Entonces estoy feliz de que hice este año sabático para sacar este libro, que ya es el quinto, y me quedó gustando. Entonces vamos por el sexto. Sí, me gustaría seguir escribiendo porque igual es una forma de expresión. Total, es una catarsis en serio. Sí, entonces sí te ayuda a poner blanco y negro cosas que tú de pronto no habías imaginado, pero vas descubriendo cosas sobre ti mismo, sobre tu entorno y creo que eso es muy valioso, ¿no? Pero fíjate además cómo el ser humano es de grande, ¿no? Es impresionante. Yo te veo allí y digo, es impresionante realmente la capacidad que tiene el ser humano de superar esos traumas tan dolorosos, pues de superar las adversidades cuando son reales, ¿no? Es como el ser humano es infinito. Sí, así es. Ahora yo le doy gracias por mi mamá también tenía una actitud linda, fíjate. Entonces de entrada ella se acogió a que nos liberaron y estamos en esto, en la liberación, ¿sí ves? O sea, nunca tampoco se puso a echarme cuentos tristes ni amargos de cosas que sé que sí vivió, ¿sí ves? Claro. Porque tú sabes que eso también te intoxica. Y mi mamá también había hecho su limpieza, no sé cómo la hizo, pero la hizo. ¿Sí ves? Yo creo que ella también era una mujer de profundas convicciones de fe y eso le dio la fortaleza como para focalizarse en los sentimientos constructivos. De manera que cuando yo la encuentro a ella, pues encuentro un ser de luz, ¿no? Que le doy gracias a Dios. Sí. Clara, ¿y alguna vez pensaste en tener más hijos? Pues no. Aunque fíjate, en algún momento pensé en de pronto adoptar un niño porque estuvimos muy cerca del bienestar y a los niños que estaban buscando su familia y uno realmente le daba un dolor enorme, quisiera agrandar la familia. Pero sentí que yo dije, vamos paso a paso, ¿sí? Vamos a sacar esto bien, porque a veces uno también
dice, bueno, hagámoslo, pero eso demanda mucho. Recuerda, yo soy una mujer, una madre soltera, y digamos que toda la responsabilidad económica y mental y física y todo dependía de mí. Entonces, pues casi que no tenía licencia de enfermarme. Y dije, no, venga, primero aseguremos de sacar a este chico adelante y ya después miramos, ¿no? Entonces, pero sí lo alcancé a pensar. Y después del secuestro y de la liberación, del rescate, ¿te enamoraste otra vez? ¿Alguna vez? No, pero he tenido muy buenos amigos, queridos. Ya, digamos que también uno, pues digamos que el paso de los años también uno va madurando. Fíjate, yo aquí tengo un par de canitas y uno ya ve las relaciones de una manera como más sopesada, más tranquila. Sabe que puede compartir con ellos o alguna cosa, no necesita compartir toda la vida, pero por lo menos algunos aspectos. Entonces he tenido buenos amigos y eso también ha sido valioso. Pero tú debes ser una mujer de una disciplina férrea. Sí, ¿no? Le doy gracias a Dios, perdón, hoy lo he dicho muchas veces, pero es porque soy consciente que las cosas pasan cuando, si ves, ahorita de pronto por todo esto que hemos tenido de Hamas y del Israel, me doy cuenta de que sí ha habido un milagro en el caso nuestro, ¿sí ves? De que hemos sido bendecidos por tener este desarrollo tan positivo, ¿sí ves? Entonces, sí, digamos que se han dado los milagros, pero yo también, como dice el dicho, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Claro. Entonces yo madrugo, trabajo, busco nuevos horizontes y eso además también me ha permitido estar como más joven. En la medida que tú estás ocupado, como que se te pasan los días y ni te das cuenta, ¿no? Emanuel tiene 21 años, me dijiste, y estudia Derecho como tú. Sí, y pues ya me pasó, está grandísimo. ¿Y cómo es Emanuel? ¿Cómo vive la guerra en Colombia? ¿Cómo vive su propia historia? Yo creo que él está como en ese proceso de digerir lo que pasa en Colombia, que no es fácil, porque ellos tienen mucha información, lo cual está bien, pero yo noto que sí es bueno comentar toda esa información que reciben, ¿no? Entonces yo lo siento como digiriendo la Colombia que vivimos, ¿no? Porque igual es un país complejo. La gente dice una cosa, opina otra, hay confrontación, además de su propia historia, sí, todo lo que pasa alrededor es complejo. Entonces, yo lo siento que va a la universidad interesado por sus clases, lo cual me encanta, le gusta ir a clase, hacer sus tareas. Es un niño tranquilo, es un niño rumbero, es que Sí, es un joven, ya pasó. Ya joven, sí, 21. Sí, ya es un joven, pues hace su agenda, hace su vida, tiene sus programas, digamos que está en un punto intermedio, o sea, obviamente si le sale una reunión, pues va, una fiesta, en fin, pero también tiene sus momentos en que le gusta quedarse a hacer este trabajo que le ponen a hacer para el viernes, por decirte algo, ¿sí? Como que tiene esas dos cosas, lo cual a mí me encanta porque en la universidad es eso, es estudiar, pero también es disfrutar con sus amigos, claro. Sí, aprender a conocer otras experiencias, otras visiones y yo creo que está en eso. No te podría decir algo en particular, repito que lo que está haciendo es entrando a entender esta complejidad de país que tenemos, ¿no? ¿Cómo haces para no transmitirle miedo? Después de todo lo que te pasó a ti, ¿cómo haces para no transmitirle esa inseguridad que tuviste que haber tenido en algún momento? Porque yo ya no la siento, ¿sí ves? O sea, ¿y cómo logré esto? Pues de la mano de Dios. Finalmente hay un salmo que creo que es el 21 el 23. Nunca temeré ir por estos valles oscuros porque tú, mi Dios, siempre me socorrerás, ¿no? Como esa confianza en Dios. Porque igual ninguno tenemos control sobre la muerte, ¿sí ves? Eso depende de Dios. Confianza en Dios, diría yo. Entonces, pues eso también se transmite. Digamos que yo no soy una persona que me afano. Obviamente sé que hay temas de seguridad en nuestro país que hay que tener cuidado. Y las cosas que han pasado últimamente han sido difíciles, siguen pasando, ¿no? Entonces, pues yo también lo alerto, ¿no? Lo alerto de las cosas que pasan. Y él también se entera. A veces me dice, mamá, te enteraste de esto, te enteraste de lo otro, ¿no? A veces me entero, otras veces no. Pero en parte es por esa confianza en Dios, fíjate. ¿Estás orgullosa de ti? Sí. Claro. Yo estaría súper orgullosa. Sí, me da pena decirte, pero es que cuando veo tantas cosas digo, Dios mío, gracias por estar en este punto. Obviamente uno todos los días sigue creciendo, pero... y conquistando y tenemos desafíos y ninguno somos perfectos, ¿no? Y estamos lejos de alcanzar la perfección, pero digamos que este resultado
obvio que es gratificante, ¿no? Como persona, como vida, como mujer, como madre, ¿no? Tengo muchas alicientes para saber que voy por el buen camino, ¿no? Bueno, tuviste, por supuesto, una maternidad completamente distinta a cualquier mujer. El paso de los años, la menopausia, los cambios hormonales, el cuerpo, todo eso, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo has vivido? Casi que ni lo noté. Yo siempre he sido buena deportista, ¿sabes? Y eso me ha ayudado enormemente. También tuve un muy buen ejemplo de mi mamá. Yo tampoco sentí que eso le afectara, ¿no? Por supuesto, a veces le dan a uno calores o cosas, pero siento que nunca fue el foco. Y el caso fue que pasé por eso y ya, digo, pues ya pasó. Como que no he sentido un impacto, ¿no? Pero se lo debo principalmente al deporte, ¿sí ves? A salir a caminar, a ir a la piscina, a botar esa corriente que a veces uno como que se llena de eso. Eso me ha ayudado mucho. Tienes 60 años y ¿de cuántos te sientes? Pues, ¿qué te digo yo? No, 60. Yo me siento en mi edad, pero me siento contenta porque justamente la actividad física te ayuda a sentirte más ágil, ¿no? Uh-huh. A hacer tu horario, a hacer tus cosas. Y eso da mucha vida, ¿no? Y ojalá le pido a Dios que me mantenga, porque ahora tenemos una expectativa de vida mayor. No claro. Es lo de nuestros papás ni nuestros abuelos. Entonces, pues el aliciente es poder estar bien, ¿no? Que uno pudiera tener la vida y poder por lo menos ser independiente y saberse valer por sí mismo. Ya viene otro desafío, pero pienso yo que en la medida en que uno tiene una motivación, tiene una actividad para hacer, tiene buenos amigos, gente con la que comparte actividades sencillas, pero que se siente bien acompañado, pues ahí va pasando los días, ¿no? ¿Tu familia entonces son Emanuel y tú? Sí. ¿Y las tías? Y las tías, que algunas se han muerto, mis hermanos, algunos separados, algunos han estado enfermos, otros más, cada uno como en su vida, pero pues igual, parte de la familia, primos, una cantidad, que a veces veo unos, a veces veo otros. Me gustaría verlos más de seguido, pero fíjate que con el paso del tiempo también uno va tomando conciencia de que las vidas se hicieron separadas, pero que otra vez es rico volver y compartir espacios. Entonces eso me parece lindo, ¿sí? Wow, pues qué vida tan ejemplarizante, la verdad, Clara. ¿Con Ingrid nunca volviste a hablar? No, nunca volvimos a hablar. ¿Qué te quedó de esa amistad? Pues, ¿qué te digo yo? No, sin duda Ingrid en su momento fue mi mentora política, ¿no? Yo siempre le he reconocido que me dio el empujoncito para entrar a ese mundo, pues fue ella. Sin duda yo le reconozco a ella muchas habilidades intelectuales, ¿no? Mucha capacidad de expresión, ¿no? A nivel personal, digamos que yo pienso que cada cual vivió esta experiencia de secuestro también con lo que tenía y con las cosas por resolver o no, ¿sí ves? Entonces tampoco me pongo a juzgar porque no me corresponde, ni tampoco conozco toda la película. Digamos que se dio como se dio. Ambas sobrevivimos, que me parece que fue un logro para ambas magnífico. Sí. Y cada una ha hecho su vida como mejor lo considera. ¿Pero ustedes eran muy amigas antes del secuestro o no tanto? ¿O eran más bien colegas de trabajo? Pues yo sí siento que éramos amigas. Ella dice que no, que éramos colegas de trabajo, pero pues que diga lo que quiera. Yo siempre la sentí como una amiga, como una hermana, como una persona especial en mi vida, ¿sí ves? La veía como un referente, ¿sí? Y me encantaba como ese ímpetu que tenía para lanzarse a ciertas cosas, ¿no? Pero igual, ella piensa otra cosa, pues yo le respeto eso, por mí no hay problema. Claro, pero fíjate que la amistad es un vínculo importante. Claro, ¿no? Valioso. Es y uno, muy a medida valioso. que va creciendo, pues es interesante compartir cómo va afrontando la vida y los problemas. Digamos que a nosotros no se nos dio esa situación de poder comentar cómo ha sido pues nuestra vida después del secuestro, cómo hemos logrado superarlo. Pero pues así se dieron las cosas. ¿Y te hace falta ese diálogo? Pues digamos que no, para serte honesta. ¿Por qué? Porque también he conocido gente linda y otras amigas que ya tenía también volvieron a mi vida, ¿no? Amigos y amigas del colegio, de la universidad, de comunidades a las que hago parte, ¿no? Comunidades de liderazgo. Y eso también es muy enriquecedor. Entonces, pues no, he dejado como que la vida fluyó de esta manera y no me hago problema. Y la gente linda que he conocido, pues trato de valorar lo valiosa que es también, ¿no? Porque cada cual con su historia, pues te hace también a ti crecer, ¿no? Aporta cosas que tú
pues no has visto ni sabes, ¿no? Ese tipo de vivencias que también son muy valiosas, ¿no? Sí, uno a medida que va creciendo, pues hay cosas que le quedan pendientes, hay otras que no, hay otras que dice, bueno, esta la hice así. ¿Qué te ha quedado pendiente? ¿Qué tienes pendiente en la vida? Tengo pendiente varias cositas. Escribir más libros. Me gustaría ser abuela, ¿sí? Me gustaría tener nietos. Bueno, pero no presionemos a Manuel, que tiene 21 años. Y eso me dice mamá todo su tiempo. Y tiene toda la razón. Pero para decirte que es como una visión a largo plazo, como ese sentido de generar familia, ¿sí ves? Tengo ahí también unos libros en unas cajas que tengo que ordenar y llevan ahí meses, sí, cositas de ese estilo que tú dices, oye, increíble que yo tenga esto, pero como me ha tocado hacer tantas cosas, sí, cositas sencillas que dice, oiga, hay que arreglarlas. Sí, pero eso es de logística, pero digamos en términos emocionales, de conversaciones pendientes, de algo que hubieras querido decir y no has dicho. En general, los libros me sirven como forma de expresión. Ya llevo 5 de diversas etapas del cautiverio. Luego me preguntaron por la resiliencia y conté cómo había podido rehacerme a la vida normal, digo yo. Un día me preguntaron, bueno, pero usted con su formación que tiene, como un poco como el entorno del secuestro. Entonces me puse a hacer este libro de cartas a Manuel, como contándole estos momentos de violencia en Colombia y cómo me ha afectado a mí, fíjate. Luego, pues mi experiencia por el Congreso, ¿no? Que fue de la selva al Congreso y que sin duda, pues yo era un personaje atípico. Salté de la selva al Congreso literal, pero igual hice la tarea y para mí fue muy emocionante también, pues participar en lo que es la democracia, que no es el común y no es como lo que tenemos en el imaginario, pero digamos que yo iba convencida de querer hacer la tarea y la hice. Le doy gracias a Dios de haber tenido esa oportunidad, fíjate. Pasado eso, pues también he tenido la oportunidad de seguir escribiendo y dar las charlas. Entonces, eso me parece valioso, ¿no? Sí. Pues yo me siento muy agradecida de tenerte aquí, Clara, la verdad. Pareces un personaje impresionante. Tu posibilidad de volver a contar y de darnos enseñanzas, sobre todo eso que me dices de seguir siempre adelante a pesar de las vicisitudes. La vida es compleja, la vida es difícil, ¿no? Y siempre nos plantean nuevos desafíos. Ahora, más que enseñanzas, yo lo que trato es de compartir algo que siento que funcionó. Si de pronto no hubiera funcionado, pues no sé si lo haría, pero lo comparto es porque pues uno realmente quiere que el entorno también, si algo le sirve de referente, pues que lo use, claro, o lo acople, o en los términos de los jóvenes lo personalice a su situación. Sí, eres totalmente inspiradora, de verdad. Dice uno, si ella pudo, ¿no? Me encanta tenerte aquí, muchas gracias. Pues mil gracias a ti por este espacio y mil gracias también por haberte dado el tiempito para haber leído el libro de mi mamá. Te entrego mi corazón, es el libro, el nuevo libro de Clara. No, Clara González de Rojas era tu mamá. Era mi mamá, ¿no? correcto. Era tu mamá, Clara González de Rojas. Clara Rojas es Clara, nuestra genial y mayor en este capítulo. Gracias, Clara. No, mil gracias a ti y mil gracias a todos por su atención. Gracias por escucharnos. Geniales y Mayores que Yo es posible gracias a Colsubsidio. Y gracias a Julián Urbina, Carolina Trinidad, Sebastián Herrera, María Emma Jiménez, Alejandra García, Andrés Felipe López, Juan José Liévano y María Pérez. El equipo de producción de Geniales y Mayores que Yo.